Nosotros acá vamos a hablar de todo. Hay cosas buenas que vamos a hablar de este gobierno en este programa y hay cosas malas o hay cosas que no entendemos. Yo les pido por favor a los fanáticos que estén del otro lado, si van a comentar insultando porque lo que decimos en la cuestión económica no les gusta, vayan al psicólogo. Esto es información. Vamos a citar medios de comunicación y no de Argentina, para que no digan, los pauteros, de Estados Unidos y economistas que han apoyado al gobierno. ¿Ok? Y esto lo traigo a colación porque yo entiendo cómo son las redes. Sacan de contextos pedacitos, hacen videitos y pelotudeces. Yo hace 2 meses aproximadamente hice un informe donde yo contaba que había fuentes mías que estaban en Estados Unidos y que decían que no le iban a dar el apoyo económico al gobierno. Luego, cuando hubo el anuncio de los 20.000 millones de dólares y qué sé yo, mucho mileísta me dijo, Presto, tenés el culo roto, mirá cómo operás, es mentira. Esa persona que estaba en Estados Unidos y que me la dijo que no voy a dar el nombre por una cuestión de respeto y porque lo cuelgan de los huevos esta tarde si yo voy a dar el nombre, es una persona de las que asesora las primeras líneas del gobierno en materia económica. Y yo sabía que no me había mentido. Es obvio que lo que sucedió es que al darle el apoyo mediático económico, mediático al gobierno, era para ayudar al gobierno electoralmente. ¿Entienden? Bien. Ahora, aclarado esto, pueden seguir insultándome. Yo desarrollo la noticia, charlamos con Natalia Motil. Bancos de Estados Unidos descartaron un rescate de 20.000 millones a la Argentina y Caputo negó haberlo negociado, a pesar de que el ministro Caputo dijo en La Nación Más que ya tenía los 20.000 millones. Es el maravilloso mundo de Caputo. No lo busques entender, disfrútalo. Grandes bancos estadounidenses, según The Wall Street Journal, suspendieron un paquete de financiamiento para la Argentina y evaluaron en su lugar una operación de recompra. El ministro de Economía afirmó que nunca habló con las entidades sobre un rescate y atribuyó las versiones a una operación mediática más. Señora, todo es una operación política, todo es una operación mediática, son todos mentirosos menos ellos, como siempre sucede con los políticos y los economistas argentinos. Según publicó este medio, el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó el préstamo de alrededor de 20.000 millones para la República Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada, una línea de crédito de corto plazo de unos 5.000 millones estructurada como una operación de recompra, más conocido lo que se conoce como un repo. El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente 4.200 millones en enero del 2026 mediante la entrega de activos de inversión con garantía a cambio de dólares. La publicación del prestigioso medio norteamericano detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó 2 componentes principales: un intercambio de divisas por 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas era brindar respaldo al espacio mileísta. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre. De acuerdo con el medio financiero, el préstamo del sector privado estadounidense no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas. ¡Pero Lucho! ¡Por supuesto, viejo! Mientras tanto, la prestigiosa Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a fines de octubre. En su lugar, JP Morgan, el Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente. Ahí tenemos el tuit
del querido Toto Caputo. Frente a estas versiones de los medios norteamericanos, nuestro excelentísimo ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el gobierno hubiera negociado un rescate financiero por 20.000 millones adicionales al swap. Nunca hablamos con los bancos de un rescate ni de 20.000 millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión, afirmó Caputo en X, respondiendo de ese modo a las informaciones de Forbes y de Wall Street Journal. Ahí vemos el tuit de Caputo desmintiendo a estos medios y a los banqueros norteamericanos. Pero si yo no me equivoco, ¿qué dijo Caputo en La Nación Más con Trebuch? ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros, a ver, estamos trabajando. Hay un swap de 20.000 millones. Sí, y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones. Millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero... Ahí estaba nuestro querido Toto Caputo. O sea, el tuit de Caputo terminó desmintiendo al propio Toto Caputo cuando lo dijo en La Nación Más. Bueno, para hablar de todo esto, ya está Natalia Motil. Ella es licenciada en Economía, es profesora en varias universidades. En el año 2024 publicó el libro La Guía Secreta sobre el Liberalismo Argentino que el sistema quiere ocultar. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Por favor, una de las economistas más insultadas en redes sociales por la militancia mileísta. ¿Te llevas ahí la cucarda? Esto quiere decir que estamos diciendo algo que les molesta, me parece, ¿no? Bueno, quiero que me explique, Nati, porque más allá de que, a ver, yo entiendo que a veces el militante político o aquella persona que está fanatizada con una imagen de algún político, y está bien, que eso lo resuelvan con los psicólogos, pero digo, es entendible que cuando uno dé una información que no le es a gracia de la persona, insulte y ataque con cuestiones personales y no desmintiendo la información. Está todo bien, eso pasó durante el kirchnerismo, está todo bien. Ahora bien, explícame por qué medios tan prestigiosos como Forbes o The Wall Street Journal están diciendo, hey, los banqueros norteamericanos no le van a dar los 20.000 millones. Porque fue mentira. Creo que yo lo dije cuando vos me entrevistaste, la primera vez ahí en el piso. Yo te dije, vos me preguntaste sobre este rescate de la Argentina, yo te dije, esto me huele a que es humo. De hecho, Álvaro, amigo en común, Sicarelli, me mandó un mensaje justo cuando empezaba esta información y yo le dije lo mismo, esto me huele humo. A ver, ¿por qué? Porque la Argentina no cumple las condiciones para prestarle ese monto de plata. De hecho, sumo algo adicional que no lo están hablando los medios y que están todos levantándolo como manada, como si fuera algo cierto, sobre el famoso y flamante swap de Estados Unidos. No hay nada todavía firmado, yo todavía no leí nada, no está nada transparentado para nada. De hecho, propios funcionarios del gobierno no te están diciendo, no tenemos ni idea qué es lo que se negoció con el swap y si efectivamente está el swap. No está registrado en el Banco Central, todavía son dólares que ese swap no se está contabilizando, entonces ya es todo la propia nebulosa que está generando el gobierno, que la verdad tiene poco sustento. A ver, hay dos cuestiones para entender. Primero, que los argentinos no somos el ombligo del mundo, esa es una realidad. 20.000 millones representa el 1% del déficit fiscal actual de Estados Unidos. ¿No es un gran monto? No es un gran monto. Pero ¿cómo van a reaccionar los mercados cuando en un país que lamentablemente, si vos ves lo que son las expectativas de déficit fiscal en los próximos años, va en tendencia creciente y eso está preocupando a los economistas en el mundo, que se está hablando de una nueva burbuja tecnológica en Estados Unidos? ¿Cómo van a reaccionar los mercados si le dan ese rescate a un país que no es básicamente solvente? No van a reaccionar bien. De hecho, hay otra cuestión política, tampoco los demócratas están de acuerdo en que se dé esa plata a la Argentina, quieren mandar una ley de proyecto para evitar esto. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen ruido. A mí personalmente desde el día cero me hizo ruido de que efectivamente le iban a dar esa plata a la Argentina. Y a mí también me parece algo muy raro de por qué, ¿no? Si es cierto que ya tenemos asegurados los 20.000 millones
del swap con los Estados Unidos, ahora salen a decir que va a haber un repo de $5.000 millones para garantizar los pagos del mes de enero. O sea, porque el repo es nueva deuda. Es, bueno, yo te vendo un activo y te prometo que en el día de mañana te lo voy a comprar a un precio más alto. Sí. Eso, digo, ¿por qué vas a emitir nueva deuda si ya tenés esos 20.000 millones? Usalo los 20.000 millones, 5.000 para pagarle en enero, ¿no? Digo, es raro. Hay que ver qué es lo que hay detrás, si esto no es otra bomba de humo y con qué nos vamos a desayunar en el día de mañana. Tengo muchas cosas para preguntarte, pero quiero ir directo al hueso, porque a mí me sorprende que Caputo se desmienta a sí mismo. Eso es como un montón. O sea, el tipo dice, yo jamás hablé de 20.000 millones, y está el video, porque no es que vos decís, bueno, lo dijo en una nota escrita, andá, chequeá si el periodista lo recortó y lo hizo. No, lo dice en una entrevista, en televisión. O sea, yo te quiero preguntar, vamos a algo más de la calle. Cuando un ministro de Economía, de la envergadura del Toto Caputo, que les puede caer bien o mal a mucha gente, pero el tipo tiene mucha llegada a los grandes banqueros del mundo y en Estados Unidos se le abren la puerta. Bueno, o así se vende, Nati. Así se vende, y para la gente de la calle es, bueno, el ministro de Economía es recibido con vítores en Estados Unidos. Cuando ves, por ejemplo, o Trump o la gente del gobierno norteamericano, ve que, porque esto le deben llegar memos al gobierno norteamericano de decir, che, Caputo dijo esto y ahora se desmiente. O sea, estas cosas llegan al gobierno norteamericano, y esto ¿cómo afecta a nuestra reputación en la materia económica? Mira, me parece que el gobierno está cometiendo unos errores y están quedando como verdaderos mitómanos, que eso está asustando a los mercados. De hecho, los mercados internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional, y de causa, lo sé porque tengo conocidos en el organismo argentino que están trabajando allá, no lo querían a Caputo. Caputo desde la época de Macri es mala palabra en los mercados internacionales. Eso por un lado. Después, él nuevamente, desde que se vendió a Milei que iba a traer la plata constantemente, miente y se desdice, digo, ya es algo bastante común con él. También otro hecho que afectó muchísimo la reputación de la Argentina en los Estados Unidos, también esto hablando con inversores afuera, fue el caso de Libra, que todavía sigue siendo en materia, digamos, algún tema bastante delicado en materia internacional, y muchos inversores dieron marcha atrás para invertir en el país porque básicamente hay un hecho de corrupción latente y muy polémico. Entonces, estamos quedando muy mal parados con respecto al resto del mundo y no nos está jugando en contra. De hecho, te doy un dato, y esto es crucial, y yo quiero en este tema, perdón si te robo unos minutos. Por favor, perdón. No es de la calle. No, perdón. Tenés tu espacio. Ahora, desarrollá ya, con lujo y detalle. Gracias. Por el tema de que hoy actualmente la Argentina está tocando récord histórico en reservas netas negativas en rojos de alrededor de $13.000 millones. Quiero decir que esto es un rojo más grande de lo que cuando había asumido Javier Milei la presidencia, o sea, más alto que durante la época kirchnerista. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, porque también es algo que está en las redes, ¿no? De la discusión dólar caro, dólar barato. ¿Por qué estamos perdiendo dólares y por qué estamos buscando dólares afuera constantemente? A ver, para analizar lo que es el sistema cambiario, nosotros tenemos que focalizarnos en lo que realmente importa, que es la balanza de pagos. La balanza de pagos registra las transacciones de los argentinos con respecto al resto del mundo. No es una cuestión ideológica, no es una discusión moral de si el dólar está caro o está barato, es contabilidad macroeconómica. Esta balanza de pagos tiene 3 componentes. Vos tenés lo que es la cuenta corriente, son exportaciones e importaciones, más el flujo pago de servicios y flujo de intereses, la cuenta capital y financiera, que es el flujo de endeudamiento y las inversiones financieras, y después tenés un tercer componente que son las reservas internacionales, que es el último componente de ajuste, ¿no? Entonces la balanza de pagos siempre tiene que estar en cero, o sea, siempre tiene que estar igualado. Si vos tenés un déficit en la cuenta corriente, tiene que haber un superávit en la cuenta capital y financiera. Si ambas, no sé, cuenta capital y financiera y cuenta corriente están en déficit, es decir, vos tenés déficit gemelos, esto se compensa con una variación de reservas negativas, es decir, caen lo que son las reservas.
¿Por qué es importante? ¿Cuál es la situación de la Argentina? En la Argentina vos tenés un déficit de la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos importando más de lo que estamos vendiendo para el resto del mundo. Y además el flujo de intereses, porque nosotros pagamos intereses muy altos, ¿no? Entonces, el saldo de la cuenta corriente es negativo. Saldo de la cuenta capital y financiera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están entrando capitales? Sí, por medio del sector público, por el endeudamiento con organismos internacionales. Ahora, esta entrada de flujos de dólares está siendo absorbida por el ahorro del sector privado externo, es decir, en moneda extranjera, la dolarización. O sea, los argentinos que compran dólares. Mal llamado lo que es fuga de capital. Entonces, la Argentina tiene déficit en cuenta capital y financiera. ¿Por qué? Porque los pocos dólares que entran es para ahorro. De hecho, últimos datos figuran que el ahorro de los argentinos en los últimos meses fue de alrededor de 30.000 millones de dólares. Es récord histórico. Y además tenés un déficit en el saldo de la cuenta corriente. Esto te genera que las reservas continuamente estén cayendo. Vuelvo a repetir, 13.000 millones de dólares de reservas netas negativas, en rojo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución justamente es tratar de tener un tipo de cambio más alto para que nosotros seamos más competitivos y, por otra parte, para recomponer lo que son las reservas. ¿Por qué? Porque un país no vive, y eso es algo que tiene que quedárselo grabado, no vive de reservas netas negativas, porque no podés lograr una estabilidad cambiaria. Si vos no lográs una estabilidad cambiaria, vos vivís en volatilidad. Si vivís en volatilidad, por más de que ahora supongamos que nos despertamos, reforma laboral, reforma impositiva, no va a dar $1. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en un país que no sabes cuánto va a estar el dólar de acá a mañana, si no va a haber una corrida en el medio, si no van a empezar, si no va a quebrar el Banco Central y algo parecido al 2001. Entonces, por eso, no es que uno pide que haya un tipo de cambio más alto porque es malo, porque quiere castigar a la gente, por una cuestión ideológica, porque somos más... No, por una cuestión de contabilidad macro básica, que no hay otra. O sea, es así. Vos tenés el caso de Perú. Pero, Nati, perdón que te interrumpa, perdón. Pero cuando uno escucha esto, vos sabés que mucha gente de la explicación que viste, ahí yo estoy viendo comentarios, hay gente que opina defendiendo a Caputo, pero no entiende de economía. Bueno, entonces, pará. Digo, hay gente que debate economía sin saber economía. Entonces, cuando hay economistas que le advierten al ministro o advierten a la sociedad, che, miren que está en rojo, los números están en rojo, el préstamo de Estados Unidos no va a ser tal, no nos van a dar la guita. Mucha gente piensa que ustedes lo hacen por malicia. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué el ministro de Economía, vos me das tu análisis, decir, Eduardo, esto termina mal si siguen así? ¿Por qué crees que el ministro de Economía sigue este camino sabiendo que puede chocar? Primero porque es un ignorante y me parece que hay un grave problema de que estamos rodeados de timberos que no saben muy bien de macroeconomía argentina además, porque si vos realizás un estudio básico de la región, de los países exitosos que le gusta nombrar, Uruguay, Perú, que siempre es el ejemplo del gobierno, ¿cómo hizo Perú para ser un país estable que destituyen al presidente y no tienen un problema de que el dólar se le puede escapar a 2.000 pesos? Acumularon reservas, o sea, tienen las suficientes reservas, entonces la gente dice, bueno, sí hay un cimbronazo político, pero ahí tienen las reservas, los dólares, el Banco Central, tuki, no van a dejar que esto se vaya a la quiaca. Entonces hay estabilidad, además de que tiene una institución independiente, cosa que en la Argentina todavía no hay. Entonces, digo, ese estudio mínimo, que sí lo hacen, porque digamos, no es que tampoco yo estoy diciendo algo que dista, ¿no? Coincidimos, o sea, estuve esta semana en un congreso económico, todos coincidimos lo mismo, el gobierno tiene que empezar a acumular los dólares. Entonces, yo creo que juegan mucho, que ya sucedió en la Argentina, de, bueno, jugamos con un tipo de cambio artificial para mostrar que hay una desinflación mucho más rápida, entonces electoralmente y políticamente esto nos conviene, y bueno, está bien, no tenemos dólares ahora, pero por ahí conseguimos deuda acá, conseguimos deuda allá, y hasta el 2027 nos sostenemos así.
no va a funcionar en la Argentina. O sea, es muy probablemente el último año de la gestión de Javier Milei vamos a tener, pero una hecatombe en el mercado cambiario de una semana a otra, porque vuelvo a repetir, tuvieron que salir a vender que teníamos 40.000 millones de dólares para que esto no se vaya al tacho. Vos mirabas los números unos días antes de las elecciones y era crisis fenomenal, o sea, antes del anuncio de Besen, era crisis fenomenal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Continuamente nos va a estar salvando Besen con tweets? No, o sea, eso es totalmente insostenible, tenés que acumular reservas. ¿Cómo lo vas a acumular? Tenés dos caminos, una de dos, soltás el tipo de cambio, está bien, no vas a tener un proceso de desinflación, no vas a mostrar en Twitter que se está desacelerando la inflación rápidamente, bueno, qué sé yo, es un problemón en términos políticos, pero bueno, vas a lograr acumular esos dólares que necesitas. El otro camino es lo que están apostando ahora, emitir nueva deuda. Van a emitir o deuda en dólares, en deuda en pesos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es sostenible el nivel de endeudamiento? No es sostenible. O sea, en algún momento el mercado te va a dejar de prestar, te va a dejar de creer, esa es una realidad, y lamentablemente vas a entrar nuevamente en mayor riesgo país, riesgo de default, caída de los bonos, de las acciones, corrida. Entras en la misma situación y además un plus adicional, que mayor deuda te resiente aún más lo que es la actividad económica. Entonces... Sí. Perdón, vos sabés que cuando estabas hablando me acordé, cuando fuimos ahora a la charla en México, varios economistas y empresarios nos saludaron, querían charlar conmigo, estuvo Eugenio Casieles también ahí, estuvo Manuel Dana, bueno, nada. Y uno de los empresarios que pidió desayunar con nosotros, no voy a dar el nombre por una cuestión de respeto, lo cuento así al pasar, o sea, va a quedar acá. Tuvo grandes proyectos para traer a Argentina, él apoyó mucho a Javier al inicio, tiene todavía una muy buena relación con Javier y con varios funcionarios y economistas de este gobierno, pero nos decía quienes estábamos ahí en la reunión, en el desayuno, mi mujer, mis hijos y yo ya nos fuimos, o sea, literalmente teníamos un gran proyecto para la Argentina de inversión y nos fuimos. Entonces yo le pregunté, ¿y usted cómo cree que va a terminar todo esto? Estoy hablando de un empresario, no era un tipo que tenía una pyme, ¿eh? Estoy hablando empresario que le abren las puertas en Estados Unidos y se junta con los principales de Estados Unidos. O sea, a ese nivel. O sea, empresario en serio. Y me dijo, es que no va a terminar bien, Eduardo. Porque los únicos que están haciendo plata son un pequeño grupo de hombres que juegan con dinero. Sí. Te lo digo en esa tonada porque él no era argentino, era centroamericano, entonces me dijo, Eduardo, en Argentina lamentablemente nadie va, o sea, la gente, el que trabaje no va a ganar guita, no va a ganar dinero, sino aquellos que están jugando con el dinero. Los amigos de Puerto Madero, le decía él. Sí. A ver, hoy la rentabilidad no está en lo que es el sector real porque el gobierno no generó ese terreno propicio para que llegue, en términos sencillos, alguien y diga, che, mira, pongo una empresa en la Argentina porque creo que, nada, voy a tener un retorno dentro de 2-3 años como en cualquier país normal. No, ahora de hecho, fíjate lo que... Otra, ¿no? Del Besen, ¿no? Que fue tremendo porque además no le gusta a Keynes, y Keynes hablaba de los animal spirits, esos comportamientos de los agentes en términos de manada, y yo digo, cada vez estoy más convencida, y eso que soy austríaca, de que hay comportamientos de manadas en la Argentina. Todos diciendo, ay, mirá, Besen está comprando pesos y al final, la primera vez en la historia de los Estados Unidos, al final fue todo chamullo, ahora se está hablando de que fue deuda, no sabemos a qué tasa de interés, cuándo la vamos a tener que devolver, cuál fue la letra chica de esos 5.000 millones de dólares que en el momento crucial nos sirvieron para calmar el mercado. Digo, ¿pero por qué el tipo hizo eso? Porque quiere ganar plata en el muy corto plazo. Todos los que dicen, bueno, está bien, nosotros apostamos por la Argentina en 2-3 meses porque la Argentina paga tasas de interés muy altas. Cuando vemos que esto un poco se revierte, chau, sacamos la plata en el exterior, danos a nosotros los dólares y volvemos a nuestros pagos. Eso ha ocurrido en la Argentina
Lógicamente, pero ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, hay poca predisposición por parte de la política de generar cambios profundos y estructurales. Natalia, sí, perdón. Te quiero hacer 2 preguntas cortas. Punto número 1. Acá veo a un muchacho, a Leo Díaz, que se ve que es ferviente seguidor del gobierno, que dice, Natalia no entiende nada. Si tomás deuda para pagar más deuda, pero con menos intereses, está bien. ¿Es así, verdadero o falso? ¿Y por qué, si es así o por qué, si no es así? A ver, pero estamos aumentando el stock de deuda. Entonces, ¿y los intereses de qué van a depender? Justamente de la renovación, ¿de qué van a depender? Justamente que vos seas un país que en el largo plazo, primero, tengas una política fiscal consistente, equilibrio de las cuentas fiscales, hasta ahí inclusive yo lo puedo llegar a debatir, y por otra parte que sea un país en crecimiento. Eso generaría que en el día de mañana, cuando vos tengas que renovar la deuda, pagues menos intereses. ¿La Argentina está creciendo? No, hoy la Argentina no está creciendo. Sectores fundamentales, que son los que tiran de la carreta en nuestro país, no están generando ese repunte. Están hablando de los recursos naturales, ¿no? Los últimos tiempos salió un lindo informe del IEP, Andrés López y Juan Carlos Halax, que hablaron que inclusive si acá hay un boom de las nuevas energías, del sector energético, no va a ser suficiente inclusive para lograr el crecimiento que está necesitando la Argentina. No va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo necesitas para que un país crezca, para que se desarrolle? Y esto no lo estoy diciendo Natalia Motil, que no estoy en contra del gobierno, estoy tratando de hacer un análisis puramente objetivo y ayudar además al gobierno, porque por ahí alguno lo escucha. Si yo creo que al gobierno le vaya mal, yo me quedo callada y espero hasta que el barco se hunda. Eso es lo que yo haría, como muchos economistas que ya están repodridos del gobierno están haciendo. Y ¿sabes qué, Nati? Estamos totalmente de acuerdo con vos, pero como queremos que esto se termine rápido, ya ni hablamos. O sea, esperamos hasta que esto se hunda. ¿Para qué tiene que hacer para desarrollarse? Estabilidad macro y además un equilibrio fiscal consistente de largo plazo, no esto lo que están haciendo de maquillarlo, de congelar el presupuesto para que se acelere lo que es la inflación por encima del presupuesto. Eso no es equilibrio fiscal consistente. Pero bueno, tomá que están avanzando en eso. Por otra parte, vas a necesitar reforma laboral, reforma educativa. Sí. Siempre te escucho y siempre hablas de la educación y me encanta y estoy a favor de eso, porque todos los países que se desarrollaron, a la par de la estabilidad macroeconómica, es la base de la educación. La base de la educación. Hoy, lo digo como docente, tenés alumnos en estado universitario que son zombies. No solamente no interpretan un simple texto, simplemente no reaccionan a ningún tipo de estímulo. Ahora está, además, el ChatGPT está dando para atrás. Son gente muy lenta mentalmente. Y esa gente va a tener que ser absorbida para el mercado laboral y generar... No, o sea, necesita ya una reforma educativa. No la están gestando. Hablan de los países asiáticos y no lo están tomando como ejemplo. Sí. Te hago 2 últimas, necesito que sean cortitas y al pie. No. Pregunta 1. El mileísmo no para de decir que Milei no toma deuda, que cada vez hay menos deuda, o sea, el nivel de deuda va bajando. Hasta grandes economistas como Agustín Echevarne, un economista muy respetable, dice eso. ¿Qué tenés para opinar vos? A ver, el supuestamente eso de China no es deuda, el repo que hicieron en enero no es deuda, el repo de ahora no es nueva deuda. Es todo nueva deuda. ¿Por qué les da bajo el ratio? Vuelvo a repetir, ya creo que lo dije en tu programa, el ratio de deuda con respecto a lo que es el PBI. Porque el PBI se deflacta con respecto al dólar, el dólar está artificialmente bajo, entonces ese ratio obviamente que se hace más chico. Pero en términos de, y además que el año pasado hubo cierta licuación, fruto también de lo que es la devaluación, entonces en parte se licuó esa deuda. Pero siguen tomando nueva deuda y justamente hemos perdido, se tomó deuda por 2 semanas, que con Estados Unidos con Besen lo aseguró, por una cuestión para sostener el tipo de cambio, un tipo de cambio totalmente artificial. Entonces, digo,
hay muchas, yo por eso digo, hay comportamientos de manada. Yo entiendo que hay muchos que creen que esta es la última oportunidad para que la Argentina no salga de esta decadencia, ¿no? Entonces hay muchos economistas que dicen, bueno, la verdad es que prefiero rechazar mi objetividad o dejar de lado mi objetividad como economista para ser un militante más del gobierno y bancarlo. Digo, está perfecto, son caminos, o sea, cada uno ve. Yo no creo que estar aplaudiéndole al gobierno 24/7 favorezca al gobierno. Para mí todo lo contrario, porque de hecho, las críticas que le hicieron muchos de esto, entre comillas, mandriles, si la hubiesen escuchado en su momento, se hubiesen evitado el cimbronazo cambiario que se generó post-desarme de las LEPIs. Entonces, Natalia, por último, cortita y al pie también. Cuando un medio de la talla de Wall Street Journal sostiene una versión y el propio ministro de Economía de la República Argentina la niega y la califica de operación mediática, como acaba de suceder, ¿qué lectura, por un lado, hacen los mercados y por otro, los inversores de esta situación? Primero, que los mercados seguramente durante esta semana, no tengo una bola de cristal, pero va a reaccionar mal por una cuestión de expectativas. El mercado siempre te castiga el doble cuando vos mentís con algo. Por ejemplo, cuando en su momento Cristina Fernández de Kirchner mintió con los datos del INDEC para no pagar una deuda que tenía que pagar, ¿cómo la castigó el mercado? Con un riesgo país fenomenal, muy alto, que lo tenemos que sostener hasta el día de hoy. Algo parecido puede llegar a suceder ahora, es decir, ya muchos analistas, inclusive militantes pro gobierno, están diciendo, mira, este riesgo país a 400 que nos permitiría reingresar a los mercados capitales, sí, se ve lejano. ¿Qué va a pasar? El mercado va a interpretar como vos tuviste que pedirle 40, o sea, vos para estar calmo necesitabas 40.000 millones de dólares. Si ya esos 40.000 millones de dólares no van a estar, bueno, entonces la Argentina efectivamente está en problemas. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a incrementar las posibilidades de riesgo país, va a haber mucha más volatilidad y presión al alza de lo que es el tipo de cambio. No tengo una bola de cristal, no sé si mañana el ministro de Economía va a decir, mira, no, nosotros, de hecho, perdón que te robe estos minutos, sé que dice, ahora están hablando de, no son 20.000 millones, son 30.000 millones de dólares porque quieren que se dolarice la Argentina. No, nadie está interesado en el mundo para que la Argentina se dolarice porque es un tiro en el pie para la situación como está y además el propio Fondo Monetario Internacional no te lo va a firmar. Entonces, no nos vendamos otra vez otra cortina de humo porque siempre van a estar con lo mismo. Y el mercado ya va a empezar, digamos, a tomárselo cada vez peor. Y como yo te lo dije, cuando fue el día de las elecciones, que ustedes, yo digo, ojo, porque se viene, es un 2026 bastante complicado. Yo pienso, digo, todavía no está nada escrito en la Argentina. Entonces, ojo con tener nunca en economía, no seas economista, nunca te dejes llevar por el comportamiento de manada. Esto de las olas optimistas, extremadamente optimistas, optimistas. Y más cuando festeja gente que cada vez que festejó no fue bien. Natalia Motil, gran economista, una amiga de la casa, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, un beso enorme. Saludos.